Coger. ¿Cómo se unen las personas y las finanzas? ¿O por qué los espías industriales ya no están de moda? Me gusta mucho esta pregunta porque es algo en que he podido reflexionar muchísimo. Para mí esto es un viaje del pasado al futuro, ¿no? Pensemos en los años 60, en los años 70, en los cuales había cientos de empresas, pero había algo que las distinguía muchísimo una de otra, ¿no? Que era simplemente un producto. Una empresa con un equipo, ya sea de ingenieros o comercial, etcétera, en que desarrollaba algo que era único. Las otras empresas no lo tenían, con lo cual no tenían esa capacidad como las empresas actuales de copiar cualquier cosa que sale en el mercado en 3 semanas, ¿no? Y ahí es donde estaba el espionaje industrial. Había personas, y es muy loco pensarlo, ¿no? Pero había personas que trabajaban en grandes multinacionales que realmente no trabajaban para esas multinacionales, sino que trabajaban para su competencia, pasando la información confidencial, no a nivel de finanzas, no a nivel de estratégico, sino a nivel de producto, ¿no? Era algo realmente excepcional en esa época y de alto riesgo, ¿no? Lo que sucede es que la sociedad ha evolucionado mucho, ¿no? Y la economía también. Hemos pasado de un espionaje industrial que era necesario en los años 60-70 para poder tener que ese santo grial que era el producto más exclusivo, etc. Evidentemente, cuando hablamos de espionaje, también hablamos de contraespionaje y hablamos de secretismos y de empresas súper opacas en el que la información solo la tenían 2 o 3 personas, y de ahí pasamos, décadas después, a un momento en que, mira, ya no te enfoques en el producto, enfócate en la tecnología, porque el que tenga la tecnología es el que va a ganar. Y ahí hemos visto toda la evolución desde los años 90 hasta los 2000, 2020, ¿no? Pues lo hemos visto en muchísimas empresas, por ejemplo, a nivel de móviles, ¿no? Como la que tenía la mejor tecnología en un momento es la que captaba la mayor atención, y hemos podido ver la evolución, cómo las marcas han ido cambiando a través de cómo la tecnología que dominaba una, al poco tiempo ya se hacía accesible para otras, y cómo a través de esa tecnología las empresas podían ir evolucionando, ¿no? Si había mercados en el que estaban mucho más avanzados que otros mercados en los años 60 y 70, era porque había empresas locales que dominaban ese producto o ese servicio, pero no tenían esa capacidad de ir a otros países. Entonces lo que sucedía es que había países en que crecían mucho más rápido que otros porque tenían un conocimiento industrial que los otros no tenían. En los años 90 y a partir de ahí, con la llegada de esa tecnología y la llegada de Internet, etc., todo se abrió. Tecnología accesible para todo el mundo, en el cual se tiene que generar un valor añadido. Pues bien, ahí es donde está el factor humano. Y ese es el futuro, porque lo que va a marcar la diferencia de aquí en adelante es las personas que conformen un equipo. Ya no se trata de inteligencia artificial, todo el mundo va a utilizar la inteligencia artificial en las empresas, ¿no? Se trata de que si las personas saben llevar esa tecnología, ese producto, al máximo potencial. Para hacer eso, las personas tienen que dar lo máximo de ellas mismas. Las empresas que tengan esa capacidad de crear esos entornos laborales donde las personas puedan dar lo mejor de sí mismas, y van a ser las que van a poder llevar todo su negocio mucho más allá.